Bienvenidos a un episodio más de Conexiones y a lo Loco. Somos Sara y Irene, neurofisioterapeutas, y Carmina, neuropsicóloga, y hemos creado este podcast para normalizar el daño cerebral y acercarlo a la sociedad. Pues en el capítulo de hoy vamos a conjugar dos cosas que nos encantan. Una de ellas es hablar sobre un tema que nos fascina y además hacerlo junto a una profesional maravillosa. Llevábamos mucho tiempo queriendo hablar precisamente de esto, de hablar. Es decir, de los problemas del lenguaje que se producen tras sufrir un daño cerebral y en concreto de las afasias. Y es que encima tenemos el enorme placer de presentaros a una profesional de esas que cuando la conoces te impacta por su carisma, su personalidad, pero sobre todo la riqueza de sus conocimientos. Ella es Chantal Esteberroyo y según ella misma se define, se trata de una fascinada por el cerebro, el comportamiento humano, el lenguaje y la voz. Es especialista en neurologopedia y rehabilitación, así como en el entrenamiento de la voz cantada. Nosotras y muchísima otra gente la admiramos muchísimo y cuando la escuchéis seguro que vosotras y vosotros también. Vais a poder encontrarla en sus redes sociales @Chantal_neurologopeda y también en @Chantal_Esteberroyo. Así que sin más dilación, hola Chantal. Hola, bienvenidísima. Bienvenidísima. Muchas gracias a vosotras, que estoy encantadísima de poder participar en este programa. Ya cuando me escribió Carmina, me pareció una oportunidad súper chula, sobre todo porque viniendo un poco de vosotras tres, ¿no? que ya lleváis también vuestra trayectoria como profesionales dentro del mundo del daño cerebral, pues es un placer, la verdad. Yo hablar sobre todo de un tema tan chulo, tan interesante como son las afasias, pues creo que para mí es un honor. Porque realmente, ¿qué es lo que a ti te llevó, Chantal, a especializarte en el mundo del daño cerebral y más concretamente de las afasias? Pues mira, esto se remonta un poco años luz. Porque realmente mi primera opción como estudios no fue la logopedia. O sea, yo llevo desde muy pequeñita cantando. O sea, la gente que me conoce mucho sabe que yo estoy siempre relacionada con el mundo de la música desde que era muy pequeña. Entonces, compaginaba mis estudios de bachiller siempre con el conservatorio. O sea, siempre he ido los estudios reglados más el conservatorio. Claro, llegó un momento en el que tenía que tomar una decisión de, bueno, pues estudio una carrera universitaria o continúo solo de forma exclusiva con la música. Pero bueno, todo esto me llevó a que, bueno, mi hermana, que tengo, o sea, de una hermana pequeña de 22 meses menos que yo, compartimos el ser unas frikis de los idiomas, ¿vale? Entonces, sí, ambas, nos encantan los idiomas, somos unas frikis de la sintaxis, os lo prometo, o sea, la clasificación de las palabras, en fin, siempre hemos tenido eso en común. Entonces, cuando llegó la hora de tomar la decisión por qué camino tiro o tiramos, pues nos metimos a filología. Entonces, yo, las dos, además, mi hermana inglesa y yo a italiana. O sea, filología italiana porque guarda mucha relación con la música y con el canto. ¿Vale? O sea, yo estudié grado medio, o sea, grado profesional que se llama ahora, de canto. Entonces, el idioma, digamos, por excelencia de la música es el italiano. Entonces, compartíamos siempre eso. Entonces, íbamos al primer ciclo, siempre hemos ido juntas a clase. Estoy alucinando. Claro. Entonces llega un punto en el que yo me encuentro con, ostras, ¿cómo funciona la voz? Porque esa es otra de las preguntas que siempre me he ido preguntando, o sea, me hacía siempre y era como, ostras, yo tengo que estudiar algo para ver exactamente cómo funciona la voz. Y dije, a ver, logopedia, es especialista en la rehabilitación de la fisiológica de la voz, Dije, pues nada, oye, curiosidad, venga, me voy a meter. Acabaste la de filología y te metiste. No, a la vez, estaba en quinto, me metí en primero de logopedia. Sí, un poco así. De admirar. Muy friki, o sea, es por el punto friki. Es por el punto, sí, ¿no? De obsesivo de esto lo quiero ya y lo quiero saber todo. Y entonces, entre logopedia, evidentemente, teníamos una asignatura de voz, pero la primera asignatura que teníamos de daño cerebral o de alteraciones del lenguaje, después de un, o sea, adquirido, me ponen un vídeo y vi la primera vez que vi un paciente con afasia. Ahí me quedé
completamente impactada de ver cómo hizo como un caso clínico, salía ese paciente antes de haber tenido el accidente, un vídeo casero, no sé si era un cumpleaños, no sé qué. El paciente era completamente normal, una construcción normal, una sintaxis, una fonética, todo perfecto, y de repente, después del ictus, está intentando hablar. Yo veía que iniciaba algunas palabras, que de repente no podía completar una frase, que hablaba un poco como en indio, ¿no? Utilizando solo sustantivos. De repente decía un verbo, veías a la familia con cara de póker, como a ver qué quiere, y me impactó una auténtica barbaridad. Y después otro vídeo que sería la evolución después de haber hecho un tratamiento logopédico. Claro, yo dije, este señor ya puede decir 2 frases. ¡Wow! Yo me quedé impactadísima. Y dije, yo tengo que saber algo más de esto. Tengo que tirar. Y aquí empieza mi historia con las afasias. Empecé a... Esto, vamos, o sea, mi pareja y mi familia lo pueden corroborar. Yo todos los días, llegó un momento que todos los días me levantaba como media horita antes para leerme un par de artículos. Eso me lo contaste tú, bueno, que Chantal, así como abrimos paréntesis pequeño, fuiste mi profesora de máster y me acuerdo que lo contabas todos los días, el que te levantabas a leerte durante mucho tiempo. Sí, o sea, varios años estuve levantándome como una media hora o 45 minutos antes y me tenía la noche anterior, me preparaba un par de papers que me interesaban sobre algo, o sea, pues solo sobre las alteraciones pragmáticas del lenguaje en un paciente con afasia. Yo qué sé, recepción del lenguaje en torno a tal. Cosas súper curiosas. Y, obviamente, cómo funciona el cerebro, porque a todas estas hay que entender qué pasa. Claro. Y una vez ya entré a trabajar y empecé a tener contacto con pacientes de daño cerebral adquirido, fue, bueno... O sea, que lo tuyo ha sido pasión pura. Vamos, lo llevas... Yo siempre me defino cuando hago algún taller, algún curso, lo que sea, siempre me defino como que tengo el corazón un poco partido con Alejandro Sanz. O sea, entre la voz y el cerebro. Es una cosa que me fascina. Sí, y ahora que estamos hablando ahora de la afasia, para la gente que nos esté escuchando y no esté muy vinculada a todo este mundillo, vamos a explicar primero qué es la afasia y también cómo afecta este problema de comunicación a integrar a la persona y al grupo familiar. Porque, sí, claro, eso es otra historia. Eso es súper importante. Bueno, a ver, la afasia es una alteración del lenguaje que sufre la persona cuando ha tenido un ictus, cuando un traumatismo craneoencefálico, en fin, hay por diferentes causas, ¿no? Y que afecta al lenguaje, pero podemos hablar desde la recepción del lenguaje, o sea, desde la comprensión, desde la expresión, el habla, la lectura, la escritura, la capacidad de poder denominar cosas. O sea, tenemos como mucha sintomatología, ¿no? Puede afectar a varias dimensiones. Pero por supuesto que tiene un impacto sobre la persona y su entorno que hay que saber gestionar. Y que creo que también es tarea del terapeuta. O sea, no es solo nuestro trabajo, no se queda solo en ver qué es la afasia, qué tipo de afasia tiene, sino cómo gestionamos esto, porque al final, cuando un paciente sufre de esta alteración, lo que se altera es la comunicación. Al final es como... La gente muchas veces me pregunta, hombre, pero Chantal, ¿qué es mejor que tenga una dificultad en el habla o una dificultad en la comprensión? Es ambas, porque cuando un paciente no entiende, está limitado porque no puede hacer una respuesta ajustada a lo que te están diciendo. Y por supuesto la expresión verbal, o sea, es que es básica, o sea, nosotros nos comunicamos de esa forma. Completamente. Además, es justo lo que decías en el vídeo, ¿no? El vídeo que representa muy bien lo que sucede cuando una persona tiene daño cerebral y vive luego con una afasia, ¿no? Para la familia, ese impacto de es que no sé por dónde cogerle, no sé. Claro, esa es como yo me he encontrado muchas veces en consulta que llegan pacientes con sus familiares que directamente es... pero doctor, que me hace mucha gracia, me llaman a veces doctores, sí, ¿no? Doctora, pero ¿me puede explicar qué le pasa a mi familiar o a mi padre o a mi marido o a mi mujer o a mi hijo o a mi hija?
Y yo me quedo alucinada porque es una pregunta que creo que la debería de responder un neurólogo. Eso en primer momento. Pero bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con neurólogos muy buenos, que desde aquí mando algún saludo a algunos de ellos súper bonitos y entrañables, de los cuales he aprendido muchísimo. Pero es verdad que hay ciertas preguntas que nos toca respondernos a los terapeutas cuando son preguntas complicadas. Y una de ellas es, ¿pero qué le pasa? Entonces, cuando esa persona entra, yo lo primero que hacía es saco un folio y dibujo el cerebro. Total. Me parece muy útil ese tipo de... No, es que no entienden absolutamente nada de lo que les ha pasado. Ya. Primero, y aquí hilamos con otras cuestiones importantes, es que el propio paciente no sabe qué le pasa. Como entra en un periodo que está de aturdimiento, ¿no? Que está muy reciente el ictus, que el cerebro va un poco, permitidme la expresión, un poco a ralentí, Sí, total. que está todavía como, pues eso, muy reciente todo, entonces está todavía esa inflamación, Reorganizándose, etcétera. Claro, esa persona está como, ostras, ¿qué me pasa? Tú imagínate que sea una afasia más sensorial, más de entrada, que no comprenda nada y tú le estás tratando de explicar algo o los familiares y es que no saben qué pasa. Entonces, lo primero, yo cojo una hoja, me siento al paciente y al familiar, a través también del dibujo, porque si no me entiende, es una buena manera de explicar qué ocurre. Y entonces marco, ¿vale? Sacamos el informe y yo saco el informe y le digo, mira, estas son las diferentes partes del cerebro. Y usted o tú has tenido el accidente o lo que sea en esta zona. Vale, y vamos a ver qué provoca o qué sintomatología tienes. Para eso, el terapeuta que va a trabajar contigo es un logopeda y vamos a ver qué otras funciones tienes alteradas, porque a lo mejor necesitamos la ayuda de una neuropsicóloga, porque aquí tenemos mucho trabajo en conjunto y bueno, esa es como un poco la primera toma de contacto, que es muy importante, el explicar qué les ocurre. Y a partir de ahí poder hacer evaluación. Porque a ti, por ejemplo, alguna vez te han preguntado ellos, bueno, pero ¿una afasia afecta a nivel de la inteligencia de una persona que ha tenido un daño cerebral o no afecta? Me flipa esta pregunta. Es que es muy común. Porque es muy común, pero es muy común a la vez que emotiva, ¿sabes? Porque, mira, se me eriza un poco la piel. Es una pregunta que el paciente que no puede hablar, que tiene la afectación en la salida del lenguaje, claro, es como que él intenta expresarse y como posicionarse en cuanto a opiniones, a peticiones, a querer mostrar pues si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y es como los familiares, hasta que no entienden todo este proceso, pues lo que comentabais antes en el anterior capítulo, ¿no? Contestan por ellos, que sí, los intentan ayudar con algunas palabras y de alguna manera hay veces que llegan a ese punto de frustración de no poder expresarse, que al final yo he tenido muchos pacientes que hacen sí, ya está, lo que vale, tú digas, ya está. Y hacen así, ¿no? Como, vale, el paciente con un problema en la entrada, esa de comprensión directamente es que se queda como diciendo, ¿De qué estoy hablando? ¿De qué me estás hablando? Pero sobre todo los de expresión, o sea, los expresivos, yo les cojo las manitas, y yo les digo, Pepe o Juan, María, sabemos que no estás tonto, sabemos que no te ocurre nada, quiero decir, más allá de... O sea, sabemos que mantienes tu inteligencia, que sabes quién eres, que sabes lo que quieres, en fin, o sea, una persona normal, que no ha perdido, o sea, ha perdido unas habilidades, en este caso el lenguaje, que le afectan a la comunicación, pero la inteligencia, le podríamos hablar, igual Carmina ahí... Sí, que hay ciertas funciones quizás ralentizadas o hay algunas cosas así, pero no quiere decir que la cognición per se está toda distorsionada. Totalmente, pero luego también... Hombre, a ver, tenemos lesiones un poco más masivas que al final, bueno, pues en una afectación pues mucho más grave
que no es que esté alterada la inteligencia, sino que es que están funciones completamente pues devastadas. Entonces, claro, el paciente intenta acceder o intenta recordar o intenta tal y no lo logra, pero no porque de repente la inteligencia, aunque bueno, ya sabéis, eso mi compañera Carmina, el tema del concepto de inteligencia es un concepto bastante... Total, ahí ya está. Ya abriríamos como otro melón un poco más amplio. Pero pues es un melón que me encanta, la inteligencia, ¿vale? Sí. Como también... Verás que te meterás en otro friquismo. No, pero... Búsqueda de repente. No, pero con el tema de los niños es un poco... O sea, es un tema bastante truculento. Porque porque tenemos que estar siempre con los coles hablando de este tema, ¿no? De que bueno, hay niños que, bueno, tienen sus dificultades, pero no están comprometidos a nivel de inteligencia. Claro. ¿Pero qué es la inteligencia? Es decir, ¿quién se lo damos ahí sujeto? Lo dejo ahí. Lo dejamos ahí. Oye, pues qué importante me parece hacer esa explicación tanto a los pacientes como a los familiares de ese mapa del cerebro que tú haces, porque al final es lo que tú estabas diciendo, dependiendo de en qué zonas afecte el cerebro, ¿no? Que es lo que tú les explicarás a ellos, tendrás unos síntomas, tendrás otros, encontrarás unas dificultades u otras. Y un poco para que la gente entienda la afasia un poquito mejor, ¿qué tipos de afasias hay y qué síntomas pueden aparecer a raíz de ella? Ay, a mí este tema me parece interesante como fisio, no tan vinculada a la logopedia, porque hay como mucha controversia, ¿no? En eso. Los tipos de afasia. Ahora ha cambiado muchísimo todos los conceptos que existían de siempre. Efectivamente, sobre todo, voy un poco en la línea de lo que dice ahora Carmina. Lo primero de todo, chicas, yo creo que es entender cómo funciona el cerebro, y eso hay que explicárselo también a los pacientes. Yo lo que hago normalmente es que les hago un símil, ¿vale? En este caso, bueno, podemos recurrir a uno como muy ¿no? Clásico o socorrido sobre que el cerebro es como una orquesta. Yo siempre también, además, lo llevo a mi mundo un poco musical. A veces combino, ¿eh? Ha habido pacientes que no se lo he explicado como una orquesta, ha habido pacientes que se lo he explicado como si fuera un coro, porque es lo que yo... Lo que más conecte. Lo que más controlas, ahí puedes explicarlo en pero sobre todo es para establecer bien esa relación, ¿no? Totalmente. Y que los familiares, sobre todo, y el paciente hagan una inferencia rápida. Claro, se entiende enseguida. Claro, entonces, lo primero es que el cerebro, si lo explicamos como una orquesta o como un coro, pues al final es un conjunto de personas que realizan unas funciones determinadas, ¿vale? Pero, bueno, tienen como una especificidad en sus quehaceres. El violín tiene que tocar la melodía principal, el percusionista pone el ritmo, o bueno, en un coro pues las sopranos es la voz cantante, los bajos tienen que poner el sustrato un poco armónico de las piezas, ¿no? Pero, ¿qué pasa entre ellos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se Ahí conectan? está. El tema es que es una comunicación, una confluencia de información que no está aislada. Que no existe uno sin otro. O sea, tenemos que dejar un poco ese pensamiento como terapeutas o como profesionales sanitarios de lo que teníamos antes, ¿no? Del localizacionismo, Que se va dejando atrás la cosa que se va dejando atrás, y empiezan teorías muy, muy potentes que yo, además, en pandemia me volví completamente crazy. Con esto Con el tema de la teoría de los conectomas, que eso es una auténtica pasada. Claro, gracias a los avances tecnológicos, a todo lo que tenemos, o sea, las resonancias magnético-funcionales en tiempo real, bueno, el neurocirujano top que hace Jesús, sí, que su libro hace, explica. claro, y que bueno, si escucha, bueno, seguro que habéis escuchado en los podcasts que tiene sobre el paciente despierto. Una de mis super ilusiones sería poder entablar una conversación con ese chico. Yo solo con una conversación sería muy feliz, porque además este chico es director de orquesta. Totalmente. Sí, está muy vinculado a la música. Es que tengo como mucha conexión con ese chico cada vez que leo o escucho cosas, porque tiene ese mismo punto de friquismo, de llegar hasta el punto más, vamos, o sea, llegar hasta el fondo de la cuestión, llegar hasta al punto más profundo del análisis. Que yo es que siempre digo a los chicas de prácticas que he tenido, lo que sea, compañeros, no, hay que saber bien exactamente dónde está. Claro, dónde está el problema, porque si no, no vas a poder ayudarle. Afasias hay de muchos tipos, y ahora enlazo con ello. O sea, desde el cerebro tenemos que entenderlo como un todo.
hay como nodos, que nos habla esta teoría de los conectomas, hay nodos, hay centros un poco como más, con mayor importancia o mayor peso, que, bueno, es verdad que se sabe que tienen una buena, o sea, tienen funciones muy concretas, pero que sin la participación de otras áreas que a lo mejor están completamente contralaterales, que no significa que estén en la misma... No tiene que estar todo localizado en el mismo, físicamente en esa región del cerebro. Simplemente está conectado, ¿no? Como diferentes zonas, pero por ese nodo en concreto pasan muchos circuitos esenciales, por así decirlo. Correcto. ¿Y qué pasa? Que en cuanto a los tipos de afasias, yo siempre, para que la gente lo entienda, o sea, siempre lo divido como un poco en dos partes, que para las familias es bastante más fácil de entender, ¿no? Tenemos el lenguaje, hablamos de que tiene una entrada y una salida, tiene un input y tiene un output. Entonces, si nosotros entendemos estas dos vertientes, ya podemos primero saber qué le ocurre a nuestro familiar o nosotras como terapeutas decir, vale, la cosa va más por comprensión o la cosa va más en expresión. Es verdad que pueden compartir ambas, ¿no? Y que bueno, tenemos afasias que pueden compartir las dos. Pero básicamente, o sea, esos pacientes que presentan dificultades en la entrada, en la recepción del lenguaje, hablamos que cuando, por ejemplo, siempre les hago también otro ejemplo para las familias. Vale, si a ti te preguntan, oye, Chantal, ¿qué tal tu viaje a Mallorca? Vale, esa frase entra en tu oído, que recordemos, el paciente no está sordo, no le pasa nada. No hay que gritarle a mí. También es importante recordarlo. Sí, mucho. Y sobre todo también los terapeutas que a veces no lo pillan, pero no pasa nada. Entonces el mensaje entra en nuestro oído, pero del oído llega a nuestro cerebro. Hay un procesamiento auditivo que lo que hace es que pasa a través de todos esos instrumentos que favorecen comunicaciones y conexiones con otras áreas, con otros instrumentos de esa orquesta, y lo que hacen es que necesita llegar a un significado. Claro. Entonces de ahí dices, vale, me ha dicho esto y esto significa esto. Y por otro lado tenemos el output, o sea, la salida del lenguaje, que tú para poder contestar a esa pregunta, el cerebro, o sea, nosotros no somos conscientes, pero lo hacemos en microsegundos. Ya. Planificas, programas, gestionas, seleccionas y de repente hay una actividad motora que hace y hablas y respondes. Pues mira, me ha ido muy bien el viaje, me lo he pasado fenomenal. 7 días fantásticos en Mallorca. Ostras, para decir todo eso. ¿Cuántas cosas han pasado ahí? Y todo eso ocurre en microsegundos. Entonces podemos estar hablando de afasias sensoriales o, bueno, relacionadas en la zona de Wernicke, etcétera, y afasias motoras, todo lo que tenga que ver con el habla, en una zona pues más anterior, más de Broca, más frontal. Pero claro, también tenemos otras muchas. Vamos a hablar de afasias globales que tienen un daño un poco más grave, más general, más masivo. Tenemos afasias anómicas con esa dificultad justa en el acceder al léxico. Hay como muchísimas. Yo me acuerdo que hay como una categorización brutal. Correcto. Pero es verdad que un poco la explicación esa que tú estás dando, ¿no? Como de que se entienda, porque muchas veces que te dicen, como no puede hablar, parece que tampoco pueda comprender la familia, ¿no? Y no, de verdad que sí, que en este caso sí puede comprender y lo único que tienes es la dificultad para expresarte. Efectivamente. Pero creo que para las familias es súper clarificador que tú les hagas esta explicación así. Entender dónde está el fallo. Entender dónde está el fallo, porque si no es como, ostras, y a veces te dicen, pero es que hoy ha dicho agua y ayer no me lo puedo decir. Ya. Yo creo que es importante también a la hora de hacer adaptaciones, pues eso, a la hora de comunicarte tú en casa, si sabes dónde está el fallo, sabes qué solución poner, qué remedio poner en ese momento. Al menos estrategias, que es lo que yo siempre digo. Al menos son estrategias que puedan estar cada vez más ajustadas a las necesidades del paciente. Y de repente pues trabajas unas cosas o unos temas en concreto y tal, y ves que ahí el paciente tiene bastante más soltura, y cuando de repente entras con otras cosas que no ha tenido tanto contacto, que no has trabajado tanto, de repente es como se bloquea el paciente en blanco. Bueno, ahí hay muchos. Pero sí, o sea, hay muchos tipos, pero lo más importante es entender cómo funciona el cerebro y que hay una entrada
y una salida. Sí, y luego ya la Y en sintomatología medio, es en la muy amplia. sintomatología ya es muy amplia, ya nosotros como logopedas podemos hacer una distinción un poquito más específica en cuanto a los subtipos. Sí, pero que luego está todo como muy entremezclado, que al final nunca hay un fallo en una sola cosa. No, y para mí, como logopeda, me era bastante complicado como hacer ese, o sea, determinar ese subtipo. Discernir. Jolín, yo también me Hombre, pasa, es una no encuentro subtipos puros. Es como Claro. que poquito ponemos de aquí esto, lo otro es como bastante complejo. Por tanto, bueno. Sí, de hecho. Además, yo creo que es como que está cambiando todo mucho. Yo sé que ahora hay como una clasificación también distinta. Hay como Ya. que está cambiando todo. Yo creo que está evolucionando porque evidentemente se está entendiendo mejor. Por tanto, va cambiando. Pues iremos ahí adaptándonos. Hay que seguir haciendo avances en ese sentido. Sí. Y otra de las preguntas más mencionadas, yo creo que es, ¿la afasia es para siempre? ¿Qué contestarías a eso? Ostras, mira, venía con... Es dura esa pregunta, ¿eh? Sí. Es durita. Yo, a ver, es una pregunta muy compleja. Lo que sí que puedo decir es que la afasia se mejora. O sea, nosotros podemos encontrar mejoras, o sea, sustanciales, mejoras brutales en pacientes que dices, Dios mío, ¿cómo ha entrado esta persona aquí haciendo ti, to, sí, 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 no, sí, sí, y salir a los 6 meses pudiendo ser capaz de decir una frase, bueno, expresarse medianamente con su familia. Te cambia la vida, mejora te cambia la vida, por supuesto. Jolín. Entonces, responder a esa pregunta es bastante compleja. Yo lo que sí que creo que también hay una parte en la que vuelvo otra vez a recurrir a esa gran visita con el neurólogo. Creo que esa pregunta la debería de responder el neurólogo, porque es al final la figura que va a explicar. Al final ellos son médicos. Y lo que dice un médico Y lo que dice Va un a médico misa. va a misa. Y eso sí, Y muchas veces nos encontramos en esa tesitura nosotras, como terapeutas, de responder preguntas que el neurólogo o la neuróloga no le ha respondido. total. Ya, aunque a veces también te digo que ha pasado lo contrario, que ha respondido de una manera que a lo mejor no era la indicada y como es el neurólogo, hay que cuesta hacerle caso. desmontar esa idea. ya, se lo toman a rajatabla para bien y para mal. A ver, tenemos tantas cosas. Yo quiero pensar Ya, que la mayor pensar parte. que la mayor parte de los neurólogos quiero pensarlo. Está claro que tenemos de todo. Pero sí que es verdad que creo que es una pregunta que debe de responder el neurólogo. Sí. Vamos a ser también un poco realistas. Quiero decir, al final, cuando tú sufres un daño cerebral, como pueda ser un ictus, al final es una zona lesionada. Pero pongamos de manifiesto un poco nuestro trabajo. Claro. Hay una zona lesionada en la que, por supuesto, pues va a dejar de funcionar o ha dejado de funcionar, pero es que tenemos que pensar cómo funciona el cerebro. Vuelvo otra vez al planteamiento de anterior. Si existen nodos, si existen conexiones entre diferentes puntos clave del cerebro, yo pienso, ¿cómo? O sea, el cerebro podemos entrenar al cerebro de esa persona para que cada vez cree conexiones nuevas y que pueda al menos compensar y bueno, y algunas veces conseguir otra vez de nuevo esos objetivos, ¿no? Esas habilidades. Hombre, de hecho, la neuroplasticidad ya se sabe que tenemos neuroplasticidad a lo largo de todo el ciclo vital, neurogénesis sigue habiendo, Efectivamente. nosotros seguimos teniendo la capacidad de adaptarnos, tanto para bien como para mal, pero en este caso sería para bien si es una buena, con un buen acompañamiento, podríamos Ahí está, generarlo. Ahí Carmina. estamos. Ahí- Si tú ahí y yo compartimos estamos. muchas veces pensamientos. La clave está en realizar un buen acompañamiento. Por eso siempre le digo a las chicas que he tenido siempre de prácticas, ¿no? O sea, primero hay que hacer un buen análisis. Tú tienes que saber perfectamente qué le ocurre al paciente y analizar cosas que a lo mejor igual hasta la 4ª sesión de trabajo no te has dado cuenta. Total. Yo siempre le digo a las personas, pero si yo no soy aquí más que ninguna otra compañera. Lo que pasa que me rompo los sesos Claro, lo en lógico. observar. Es una persona ultra observadora que la gente a veces que me conoce, ay, es de chantarme de fristadilla, voy siempre corriendo, no sé qué. Sí, bueno. Y yo digo, sí, pero yo, No se me escapa un pío. yo me he quedado con la copla de muchas cosas. Y sobre todo con la copla del lenguaje.
O sea, cuando un paciente me habla, igual al día siguiente digo, si me había dicho esto, ostras, si lo que me quería decir era esto. Más de una noche me desperta diciendo, si se está refiriendo al garaje de casa. Y él me estaba haciendo ahí un dibujo súper guapo y diciéndome, Y yo diciendo, ay, Bueno, yo creo que o sea, eso- cosas, ¿no? Cosas un poco así. Entonces, pues eso, que también un poco que es complejo. O sea, Ya. sí que hay cosas que no las podemos desarrollar. Y para que las personas conozcan más vuestra labor, ¿cómo sería ese abordaje desde la terapia logopédica de la afasia? ¿Qué nos podrías contar de esa parte? A ver, lo primero es que si alguien tiene algún problema del lenguaje, el terapeuta que se encarga del lenguaje, y lo digo con mayúscula y en voz alta y muy alta, es el logopeda. No es, perdón por los fisios, los métodos ocupacionales o los Al rey lo que es del rey. O sea, el neuropsicólogo tiene una parte que trabaja el que hace lenguaje, falta, pero por que hace falta, pero es que nosotros vamos más allá. O sea, y ahora vuelvo a remontarme otra vez al principio de la entrevista. ¿Por qué yo he estudiado filología? Claro. O sea, a mí la filología me ha dado, o sea, el friquismo por los idiomas y estudiar filología me ha hecho entender muchas cosas del lenguaje en sí, como la fonética, por qué una F se hace o el paciente no puede hacer. Claro, era como, ostras, o por qué esta persona omite los verbos, omite palabras función, porque esta persona, gramatismo, ¿qué concepto es este, no? Claro, yo con respecto a mis compañeras de clase, yo claro, les veía una cara de póker que era para flipar. Porque claro, solo tenemos una asignatura de lingüística. Madre mía, pensaba En la que era carrera. más importante, fíjate, porque No. al final el lenguaje, la base. Es la base, correcto, pero es que no tenemos una formación. Yo creo que también ahí habría que hacer también una reforma Un poquito, sí, al respecto. Sí. Entonces, en cuanto a lo que es la terapia, lo primero es que ¿Entender? es entender que el logopeda es el especialista en la rehabilitación de las afasias. Ahora, vamos a necesitar la ayuda de otros profesionales, seguramente de un neuropsicólogo o neuropsicóloga, porque va a ser básico el trabajo conjunto. Sin muchas veces el trabajo desde el área de neuropsicología no vamos a poder avanzar en la parte de logopedia y viceversa. Pero es que también, ojo, el impacto que tiene todas las alteraciones en funciones superiores para con vosotras. Total. O terapia ocupacional. Si no te sigo una orden o se atasca esa memoria de trabajo está alterada, pues no van a poder, la ejecución va a ser distinta. Por tanto, lo primero es hacer el logopeda, exactamente. Ese es el profesional. Después, hacer un buen diagnóstico, o sea, una buena evaluación, que yo siempre digo lo mismo. La primera es como un poco para filtrar un poco y tú darte cuenta como terapeuta hacia dónde van los tiros. Y que me diga lo contrario, yo lo siento. Un paciente que yo he tenido, es que he tenido un montón de pacientes con afasia y el paciente con afasia no te aguanta más de 20 minutos haciendo una prueba. No. Entonces a mí, Además, si es muy agudo, realmente vienen en un estado de inflamación a nivel neurológico todavía, que es insostenible efectivamente, realizar una valoración y que sea fiable. Pero a mí me hace gracia un poco, ¿no? Compañeros y grandes profesionales de la logopedia en cuanto al lenguaje de las afasias, que es como, no, hay que hacer tienes que pasarle un montón de pruebas para... Sí, hombre, obviamente, mi evaluación tiene que estar reflejada o basada en unos datos objetivos. Pero, perdónenme, es que el paciente no aguanta ese tipo de pruebas. Ahora bien, a las pruebas resulta que tienes, no sé, 40 ítems que tendrá, o sea, bueno, 20 ítems, pongamos el formato abreviado, del Boston, y un paciente que no accede al léxico. O sea, ¿sabéis el nivel de frustración que le genera al paciente ver que pasan láminas y no hay manera? Claro, no, eso Yo a la quinta, es devastador. que ya veo esto y digo, Ya sé Ale, por dónde Juan, Pepe, vamos, ahora vamos a ver, ¿tú a qué te has dedicado? Y empezamos a dar cosas Claro. de su contexto.
de su vida. Y ahí realmente... Y yo ahí voy, claro, ahí te vas dando cuenta, vas sacando, entonces ya voy mis anotaciones, vale, cuidado aquí para fase semántica, vale, vas a ponerte, ahora aquí hace omisiones. Aquí Porque si encima te lo pones nervioso, bloqueo máximo. Ya bloqueo máximo. Y conforme va avanzando, pues ya puedes hacer una evaluación un poquito más detallada, ¿vale? Eso por lo que respecta a la evaluación. Y por supuesto, claro, ahí ya planteamos un tratamiento. ¿Qué es lo mejor para un paciente con afasia en cuanto a un tratamiento? Bueno, he tenido la suerte de trabajar en un lugar en el que todos seamos muy frikis sobre la neuro y hemos estado siempre, yo creo que, vamos, muy puestos con el tema de las terapias intensivas. También he leído muchísimo acerca sobre este tema y te das cuenta que al paciente obtienes beneficios bastante más grandes que cualquier otra persona que va como poco a poco. Sí que es verdad que el paciente yo creo que pasa por una fase inicial en la que, bueno, si no está muy aturdido, si no está en ese periodo un poco de aturdimiento que está todo como muy, muy reciente, bueno, pues ahí yo, por ejemplo, ha habido ocasiones que he espaciado un poquito más las sesiones porque he visto que bueno, está todavía como muy ralentizado, etcétera. Pero en el momento he visto que era, vale, ahora este paciente ya está bastante estable y vamos a apretar. Y una terapia intensiva, chicas, beneficia muchísimo porque le estamos todo el rato dando un input a ese cerebro que consigue tener un objetivo en esas conexiones. Yo me lo imagino en mi cabeza como, vale, yo tengo que crear un camino. Ese cable tiene que llegar por aquí. Y es como, vale, si yo le doy un input todo el rato ahí es como cada vez va a llegar a más. Por repetición. O a través de, obviamente, de muchas tareas que hagan que estén relacionadas con eso para que tú llegues hasta ahí. Y creo que es lo que más ha funcionado. Después, cuando ya llega, es verdad que te das cuenta que hay que llegar a otros niveles, que ves que la falla principal o la dificultad más grave se encuentra, yo qué sé, en el acceso. Hemos podido solucionar otra serie de objetivos, pero ese es como su talón de Aquiles. Pues bueno, cuando ya llegamos y vemos que ya hemos intentado un montón de cosas, que vemos qué tal, pues igual quizá ahí ya reducimos un poco la terapia intensiva y ya realizamos algo un poco más de mantenimiento, ¿no? Entonces es como un poco 3 fases, ¿no? Ese inicio, que dependiendo de cómo está el paciente hacemos, después algo un poco, una terapia más intensiva y después otra un poco más de mantenimiento, ¿no? No Total, sé, sí, totalmente, me parece ideal. De hecho, al hilo un poco con esto, cuando al inicio sobre todo, que es súper imposible que la persona se comunique, ¿no? Vamos a partir de la base de una persona que no se puede comunicar. Y las familias, imagino que el grado de frustración, nivel potente. ¿Hay alguna, no sé si estrategia o alguna adaptación que tú suelas recomendar así al inicio para, vamos a intentar por lo menos comunicarnos así durante un tiempo hasta que consigamos tal? ¿Hay alguna recomendación por si alguien nos está escuchando, se encuentra en esta situación, decir, vale, pues de momento ya sé lo que tengo que hacer, tengo que ir al logopeda, pero ¿qué hago de momento? ¿Qué puedo hacer? Lo primero es que ir al logopeda y la familia, claro, pero sí, la familia o la pareja, la persona, o sea, la familia que esté, me da igual. Que haya como, nosotros le llamamos como un poco el interlocutor ideal. Yo me convierto en el interlocutor top y después está el ideal. Ok, me gusta el concepto, me gusta. Sí, Soy musicoterapeuta, pero... A ver, hay también literatura acerca de eso, está guay. El tema es que, claro, o sea, el interlocutor ideal es esa persona que hace un poco de impasse, ¿vale? Que es la persona que quizá más le conoce respecto a su lenguaje y que en un momento dado de bloqueo, bueno, ya sabe las estrategias para decir, vale, pues venga, vamos ahora a partir de esta frase, vamos a ir desgranando quizá a través de diferentes estrategias, pero lo primero es esa persona. Por tanto, yo siempre digo a los pacientes, a mí no me sirve de nada que venga el paciente con afasia únicamente dentro de mi despacho. Total.
porque yo no estoy con esa persona 24 horas. Primero hay que involucrar a la familia porque es básico. Yo no estoy 24 horas con él. Entonces necesito que alguien conozca cómo introducimos esas estrategias. Lo primero, si vemos que la comunicación se hace muy, muy difícil porque el paciente no consigue entender o no consigue expresar, lo primero y lo más básico son preguntas dicotómicas, o sea, es decir, de respuesta Empezar sí, por ¿no? sí o no. Palabras, o sea, preguntas muy sencillas que sean, o sea, que tengan una concreción bastante importante, o sea, que no haya una divagación en la pregunta. Que no haya lugar a enseñar a ser muy concretos. Que no haya lugar a dudas para que se establezca esa comunicación más efectiva, que sea sí, no. Claro. Y cada vez es como preguntas desde algo un poco más, entendedme, dentro de la sencillez, desde algo un poco más genérico y vamos un poco en embudo para ir llegando al kit de la cuestión. Que muchas veces se preguntan cosas y el paciente a lo mejor te ha contestado que sí, y dices, vale, Claro. pero que sí que quieres o sí que no quieres. Y Empiezas empiezas no a sé ni lo que le he te empiezas a preguntado. rodear, oye, mira, que es la hora de la merienda, estamos pensando que si quieres zumo, que si quieres no sé cuántas, que Y el otro como- sí, y es como, ¿pero a qué? ha pensado que te ha dicho que sí mientras decías zumo, pero tú ya no sabes si te ha dicho que sí al que onda. Claro, entonces digamos como que en ese sentido hay que poner ese tipo de estrategias y Qué bien. después instruir al interlocutor ideal. Al interlocutor ideal básicamente hay que darle la gran mayoría de las pautas, no son para el paciente sino para el familiar, en el que ahí le tienes que instruir bien en todo lo que ya sabemos. Habla despacio. No hagas, o sea, no formules frases muy largas porque el paciente necesita tenerlo todo claro, sencillo para poder emitir una respuesta. Dale tiempo porque esos procesos están ralentizados. Entonces, hasta lo que nosotros estamos gestionando y generando en microsegundos, ellos a lo mejor tardan 3 segunditos. Claro. En el mejor de los casos. Yo he tenido pacientes que les pregunto y a lo mejor a los 15 segundos me contestan. Pero yo tengo tanta Pues ya paciencia. está. Claro, esperamos. Sí. Claro. Y nos miramos los dos, que la gente no Y tú sabes que ahí están pasando cosas. el familiar ya está. Sí, sí, están como incómodos. Sí, cómodo, se toca. No sabes, que no lo venga, saben. Pepe. Tranquilidad. Claro, relajación. Sí, total. Porque si no, entra más el bloqueo. O sea, Totalmente. más. Es que voy a tirar justamente además por aquí, por tirarlo, por recogerlo del bloqueo. Yo descubrí contigo el poder que tiene la respiración en la rehabilitación de la fascia. Es verdad que yo me acuerdo de verte un poco con la parte musical que tú combinas, porque tenías ahí pues un piano, tenías ahí tus cosas, Es cosilla. pero yo sé que pacientes tuyos que compartíamos cuando venían a las sesiones conmigo me explicaban muy bien lo importante que era lo que tú les estabas enseñando de la respiración, los tiempos, ¿no? Esa parte. Entonces, como yo ahora también, bueno, pues sigo trabajando un poco con algunas personas que no cuentan con esa visión, quizá, de pacientes, quiero decir, que Sí. ¿cómo lo explicas tú para que se entienda? Porque creo que me va a servir ahí de ayuda para poderlo explicar yo también Sí. así. Es una pregunta que me he preparado un poco para que quede clara. Vale, venga, genial. Para que quede Genial. clara. Genial. Mirad, no es que yo tenga como un especial conocimiento acerca de la respiración, porque cante y no sé qué. No, para nada. Vuelvo otra vez a Génesis. Claro. O sea, ¿cómo funciona nuestro sistema nervioso? Tenemos uno simpático y uno parasimpático, ¿no? Vale, imaginaos, o sea, si nos pasara un accidente cerebrovascular o tuviéramos un traumatismo encefálico, o sea, ¿os habéis parado alguna vez a pensar cuando estamos enfrente ahí del terapeuta, qué se nos tiene que pasar? O sea, ¿qué se le pasará por la cabeza a esa persona? Yo lo primero que digo es huida, Claro, miedo total. miedo, Socorro. incertidumbre, Total. socorro. Total. Ansiedad, estrés, Total. o sea, solo por el Pero es radical. desplazamiento es como una movida, todo es una movida, como tenga problemas, o sea, a nivel de movilidad, es todo bueno, que os voy a contar vosotras como fisioterapeutas. Entonces, ¿qué se activa? El simpático full de
o sea, a muerte, ¿vale? Se activa muchísimo. Entonces yo pienso, vale, esa persona ya lleva, o sea, una cantidad de medicación o no, pero la gran mayoría de veces al inicio, sobre todo pues cuando está en ese estado un poco que no sabes si puede desarrollar alguna crisis epiléptica, que está todo un poco inestable y demás. O sea, ella lleva medicación que hace que el paciente esté tranquilo y aún así, ¿qué observamos? Hay una tensión. Es que yo tengo en la cabeza ahora mismo una persona que cada vez que entra en las sesiones está, pero súper alterado. Entonces, claro, ahí está. Y lo que tenemos que ver es vuelta al análisis. Sobre excitación, sobre actividad motora, sudoración o sequedad, alteración del ritmo cardíaco, respiraciones más cortas. ¿Eso qué es? O sea, es que es tal cual sistema parasimpático. Vale, sí. Entonces, si nosotros... ¿qué haría un médico si un familiar le explica esta situación? ¿Le explica estos síntomas? Pues darle algunos, empezaría a dar algún ansiolítico, daría medicación. ¿Cuántos llevan? Muchísima barbaridad, una barbaridad. ¿Por qué? Porque ven la situación y obviamente están desbordados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como terapeutas? La respiración es un canal. La respiración es una forma de nosotros bajar ese ritmo. O sea, reducir las pulsaciones, sentirnos más en calma, conectarnos un poco más con nosotros mismos. De tal manera que es como... Ellos llegan, bueno, aparte de la contaminación acústica, o sea, quiero decir... Claro, es que el ruido que podemos tener... solamente el salir a la calle, subirse a un taxi y venir al centro. Eso es un... Para ellos es un desbarajuste. Claro. Entonces, a través de la respiración, no como tal ejercicios de respiración de te pongo aquí a respirar, a hacer... No, pero tú llegas al paciente, empiezas la tarea. Primero ya lo ves un poco tal, pero dices, bueno, voy a ver cómo entra en la tarea, que quizá ya cuando ya se concentra, ya entra en el mood trabajo. Hay personas que consiguen relajarse, pero cuando empieza... Y empiezan a errar, o sea, a cometer errores continuamente, empiezan los bloqueos. Dices, espera, Pepe, un segundo. Bueno, se utilizó. Bueno, es muy genérico, me parece muy bien. Muy español, muy genérico. Vale, entonces es como, a ver, espera. Yo lo primero que digo es, ¿tienes prisa? Yo tengo toda la del mundo y tú también. Tienes que ir a trabajar mañana, después de todo lo que nos ha pasado. No hay que ir a trabajar. Entonces... Lo primero, vamos con calma. Intenta respirar 3 veces. Respira. Vale. Se bloquea. Espera. Ahora, y eso entra también un poco cuando hay esa contaminación, cuando hay esa dificultad en la inhibición. Vale. Claro, cuando ves ese tipo de síntomas dices, aparte de propiamente, o sea, quiero decir, que puede desarrollar alteraciones en esas funciones, pero es que está agitado. Está agitado, total. A nosotros nos pasa. Una persona que venga aquí que no está acostumbrada a hacer un podcast, bueno, chicas, aquí en el primer día solo tropezábamos 3 veces o 4 a nivel hablando, porque estábamos todo el rato. Claro, y cuando haces 3 o 4 respiraciones dices, vale, espera. Conecto un momento, me centro. Entonces, el trabajo con los pacientes es muy importante el crear un ambiente de calma. Intentar al inicio, sobre todo, bajar el nivel de ruido para que ellos estén un poco más, o sea, que tengan mucha más predisposición a estar en lo que están haciendo. Aislar un poco los estímulos que les puedan generar, pues eso, ese nerviosismo, esa ansiedad. Y, por supuesto, controlar el nivel de la tarea. Claro. Porque nosotras mismas, como terapeutas, tenemos la capacidad dual. Tenemos la capacidad de ayudar, pero también tenemos la capacidad de perjudicar. Si nosotros no realizamos un buen trabajo, al paciente lo podemos... O sea, con respecto al lenguaje, pueden aparecer muchísimas más parafasias, muchísimas más estereotipias, muchísima más contaminación por una terapia que no esté bien enfocada. Porque igual estás estimulando ciertas zonas en las que le estás provocando que crezca ese síntoma.
Por tanto, el tema de la respiración, en relación no como hacer ninguna historia extraña, sino No, se trata más de conectar con el sistema parasimpático, correcto. ir bajando un poco la revolución, digamos, que tienen. Porque yo imagino que eso en su día a día también les sucede en un contexto social, por ejemplo, en el que estén intentando participar. Me imagino incluso, mira, una simple comida familiar, ¿no? Que de repente ellos se vean que la información va demasiado rápido, no están accediendo, que no pueden hablar lo rápidamente que quisieran. Quizá eso también condiciona, ¿no? los nervios que bloquean y que... Entonces, imagino que el trabajo justo con las familias también va orientado hacia ahí, ¿no? Hacia ayudarles a cómo relajar, porque... Totalmente. O sea, cómo, no sé, apoyarles en ese sentido, o incluso ellos mismos. Baja tú también revoluciones, ¿no? En tiempo. En muchas ocasiones, y eso nos lo hemos encontrado, ¿no? La familia padece tanto que al final va más revolucionado que el paciente. Total. Y tienes que hacer un trabajo con la familia para que baje la familia y el paciente entonces entra. Claro, porque esa frustración también, imagino, afecta, pues eso. Yo cuando trabajo muchas veces me acuerdo, de hecho lo comentamos aquí con Javier Tamarit, que además paciente también tuyo, y te adora. Sí, te adora con la vida. Estará viendo. Yo también. Era ilusión que viniese. De hecho, sí, cuando se lo conté, me lo tienes que decir para que la vea. Hablamos con él en un capítulo precisamente de su recuperación y en estos momentos en los que él tenía ese factor más de estrés social con su pareja, llegaron a ese sistema de yo te toco y así te ayudo a que conectes con estamos, tranquilo, relaja, respira, seguimos, ¿sabes? Como poder un poco sostenerse y apoyarse, que a veces... Efectivamente, esa es la palabra. Sobre todo en la fascia se nota mucho, más que en el entorno clínico que está controlado, con el ruido, con tal, en las salidas sociales. Y ves como te dicen muchas veces, es que claro, yo ya no salgo con las amigas porque me siento una planta. Me siento una planta, siento que cuando quiero hablar me pongo tan nerviosa, me da incluso ansiedad, la ansiedad que me está provocando no poder hablar, un bucle ahí de retroalimentación y es muy frustrante para ellos. Sí, yo lo que hago, o lo que hacía más bien es que me voy un día. Sí. Sí, yo, es una de mis cosas favoritas con los pacientes. Me encanta irme a comer con ellos. O sea, yo comparto corazón partido, la voz, el cerebro y la comida. ¿Todo unido? Todo unido es como un cóctel mágico. No, pero fuera de bromas. Pero aparte de eso, muchas veces he tenido que o sea, he invitado a alguna amiga, a algún amigo de esa persona, a algún familiar que fuera completamente, o sea, que no tuviera tanto contacto diario. Salir, por ejemplo, me acuerdo con un paciente irnos a ver un concierto. Que, bueno, compartíamos esa pasión un poco por la música clásica y decir, o sea, José Manuel, vamos a ver un concierto, que hacen las 4 estaciones de Vivaldi. Sí. Venga, pero tú vamos. encargas de... Y ahí entonces hacíamos todo un trabajo acerca de, venga, vamos a ir a pedir las entradas. Bueno, vamos a ir a tomar algo, porque claro, ahora vamos a ir a las 9:30, aquí tenemos todos más hambre que cañete y tendremos que comer. Total. Y entonces era, vale, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a reservar? Que aunque fuera reservar online y tuviera que teclear su nombre, sus datos, sus cosas, porque al final lo que hablo siempre, un ejercicio al final es una cosa aislada. Total. Hay que llevarse El contexto y la participación de la persona. Totalmente. Es que la función que es, ¿qué quiere este señor o esta señora? Irse con sus amigos otra vez a tomarse algo o poder hablar la vida, hacer su vida otra vez. Social, volver otra vez a ese contexto, ¿no? Además es que me imagino la seguridad que les puede dar haberlo hecho primero contigo y decir, vale, ya lo puedo hacer, ya puedo hacer esto yo, como para la siguiente ocasión poderlo hacer. Al menos saber enfrentarme a ello. Hombre, eso lo trabajamos, pero una barbaridad. Pero es una de las cosas que más me gusta hacer con mis pacientes. Lo de salir a comer es como una cosa muy entrañable. Qué maravilla. Y aprovechar esas situaciones comunicativas para tal.
Me acuerdo también una vez que nos compinchamos un poco con el de Mercadona, que teníamos al lado. Yo le decía, no te va a ir preguntando, te lo va a decir despacio, tú ten paciencia, te lo va a pedir, tal cual. Entonces hacíamos la lista de la compra, íbamos ahí, tal, venga, que necesito, venga, José Manuel, que necesito comprar esto, que luego no tengo para cenar. Y ya, vamos. Nos íbamos allí y tal, hacíamos todo. Entonces lo tenía un poco al lado, con el bar de enfrente, me acuerdo, con el tema también de las disfagias. Que claro, también es otro mundo, mundo espectacular. Que claro, tú vas a un bar y no tienes adaptaciones de ningún tipo. Y escucha, y fue súper bonito, súper entrañable decir, vale, no te puedes comer esto, pero no te preocupes, porque te voy a preparar un tal. Y sea, ya, vamos a hacer, yo qué sé, una mousse de tal. Entonces yo seguía con el sifón por ahí detrás. Me encanta. No, eso para Navidad, por ejemplo, ¿sabes? De gente que quería turrón, que quería no sé qué. O sea, es que era como súper heavy, hombre. Un niño, me acuerdo, primera vez que volvía otra vez a tomar algo con chocolate, que era como guay, hacer una espuma. Por ejemplo, no sé, cosas muy chulas. Al final se trata de llevar como al contexto, ¿no? Lo que está en la clínica, llevarlo al contexto, darle seguridad a la persona para que luego lo pueda iniciar él o ella, ¿no? Efectivamente. Chica, pues... Oye, me ha parecido muy interesante. Madre todo lo que mía. nos has contado, es como que estábamos callados. Estábamos las tres como, es que no tenemos nada que aportar a todo esto que nos estás diciendo, chicas. No, pero es verdad, yo, Chantal, que no te conocía, o sea, conocía de tu trabajo porque ellas me han hablado un montón de ti y gente de alrededor, pero de verdad es que es apasionante escucharte. O sea, es que hablas con tanta pasión que es que te quedas así, embobado, que de verdad, o sea, yo sabía que iba a ser como un capitulazo porque decías que yo cuando la escucho hablar es como... ¿Sabes? Tienes una oratoria que es maravillosa. Así que, chica, disfruta de... Acepta el cumplido. No para decirte eso hoy. Acepta el cumplido y ya Hoy lo está. aceptas que Nos estás ha aquí. parecido... Mira, es verdad que creo que a nosotras nos ha resultado interesante, pero estoy convencida que este capítulo le va a servir a tantas personas que nos escriben al Instagram, por ejemplo, con afasia, les va a servir para entender un montón de cosas. Y me parece que esa es la labor que las cuatro queríamos hoy. Qué guay, pues mira, Así yo que- me siento súper bien de haberlo cumplido, chicas. Además, como ahora hemos finalizado, tenemos un detallito para ti. Uy, qué buenas, qué bonitas. Ay, Dios mío. momento favorito. Ay, Dios mío, qué chulo. A ver, es verdad que si has visto el podcast, nosotras normalmente regalamos este detallito. Tías, pero como, o sea, Dios mío. Con la frase que nos representa Hombre. de yo no quiero ser normal, quiero ser funcional. Tías, o sea, sois muy guays, ¿eh? Que lo sepáis. Así ya vas a poder ir para desayunar. Oh, y tanto, ya tengo ahí todas las tacitas de cositas que voy haciendo conciertos y de cosas, y esta como no va a estar ahí en claro que sí. Y ahora ya como último minuto, la última pregunta que solemos hacer cuando venís aquí invitados es que nos tenéis que decir el nombre de una canción que os represente, que os guste o que ahora mismo te inspire y decirme, mira, pues te voy a decir esta canción. Pues mira, me vas a perdonar. Musicalmente hablando encima. O sea, me vas a perdonar. Además tú... Claro, pero es un mundillo que, claro, tú me dices, tú a lo mejor me preguntarías, hombre, Chantal, de Ariana Grande. Y yo me quedo así, hombre, a ver, conozco el nombre, obviamente, pero es que no es mi contexto, ¿sabes? No es mi mundillo. Entonces, bueno, te voy a decir, yo qué sé. Una que a ti te inspire. Que te pongas cuando necesites empoderarte. Por ejemplo. Claro, pero no es me refiero que no es de lo que tú quieras. De música. Claro, yo me pongo una. No. Pero claro, la que tú te pongas. Pues por ejemplo, esa, mira, de ese género nunca nos han dicho nada. Pues te pongo Don Pasquale, que me gusta mucho. Don Pascual. Es Don Pascual, ¿eh? Perfecta. No sé cuál es, pero la voy a escuchar. No, Y la igual nos hace sentir poderosos. Pero vamos, cualquier área para soprano, de estas que sean muy divertidas y que tengan como mucho brillo, eso a mí siempre me da mucha energía. Te da como esa chispa para comenzar a ir las cosas. Claro, eso, o cualquier obra de coro como súper... Pues la subiremos a redes cuando subamos fotos contigo para que la gente conecte un poquito con tu esencia. Me gusta eso porque nos dais vuestra esencia, ¿eh? Exacto. Es totalmente, tú no me ibas a decir, Aitana. Exacto. Yo no, lo siento, pero no, ¿sabes? Es más, creo que os voy a decir otra más chachi, ¿sabes? Venga, dinos otra. Hay un coro súper chulo que me flipa, que yo lo sigo como si fuera Aitana, ¿sabes? O sea, Si tú eres fan crazy, dentro de nuestro mundillo clásico es como súper tal. Son Voces 8. Voces 8. Voces 8. ¿Vale? Y tienen canciones preciosísimas. O sea, da igual la obra que pongas o que pongáis, porque todas son
monísimas. Ay, Y esas, o sea, cuando por ejemplo necesito como conectarme yo conmigo misma, yo necesito yo de le eso. pongo eso y digo, vale, pues ya está, ya estamos. Ya estamos aquí. Pues Esta te la voy a venga, comprar ya. incluso para, ya te digo, voy a probarla. Venga, luego la buscamos. Pasaré a hacer un Instagram. Claro que sí. Eso, me parece súper Bueno, bien. pues verdad que nada, muchas gracias por haber venido y... ¿Te has sentido cómoda, Chantal? ¿A gusto? Bien. Buenísima, sí, sí. Ha sido muy guay. Muy guay. Yo quiero aprovechar aquí para mandar un saludo a todos los pacientes con los que he trabajado, con los que trabajo actualmente, que son realmente los que hacen que yo amplíe mis conocimientos y que desarrolle cada vez cosas más chulas para poder tratarles y poder ayudarles. Yo siempre digo que he venido un poco a este mundo a ayudar a las personas de una manera u otra y creo que eso es un poco mi objetivo Qué bonito. en la vida. Y lo estás haciendo Trabajar seguro. Sí. con estas personas a mí me... Claro, te conecta enseguida con eso que necesitas hacer y aportar. Totalmente. Qué bonito, chica. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras, por porque todo lo que sabes y todo lo que nos puedes Ahora tenéis un programa muy chulo, chicas. Bueno, pues hasta luego. Oye, que me encanta.